¿Cómo pudo ser realmente la vida de los mexicanos durante los primeros 10 años del gobierno de Benito Juárez de México, el reverenciado héroe en la historia de México? La historia de México está llena de personajes convertidos en mitos intocables. Nos han enseñado que Benito Juárez fue el gran redentor de la patria, el presidente que defendió la libertad, el progreso y la justicia. Su imagen ha sido glorificada en estatuas, libros de texto y discursos políticos como la de un líder que sacrificó todo por el bienestar del pueblo. Pero la realidad es que los primeros 10 años de su gobierno fueron una pesadilla para la mayoría de los mexicanos. Desde 1858 hasta 1868, el país vivió una de sus etapas más caóticas y destructivas, con guerra civil, invasiones extranjeras, crisis económica, violencia, hambre y una polarización social que dividió al país en bandos irreconciliables. Lejos de traer estabilidad, Juárez fue un presidente en fuga, un gobernante que pasó años huyendo, dejando a su paso un México en llamas, donde los más pobres pagaron el precio de sus decisiones. Durante su mandato, los indígenas fueron despojados de sus tierras, los campesinos perdieron toda oportunidad de progreso, los soldados murieron en guerras inútiles y la economía se colapsó. Pero no solo fueron sus políticas, sino también su actitud autoritaria y despiadada, eliminando opositores, concentrando el poder y tomando medidas extremas que afectaron la vida cotidiana de millones de mexicanos. En este video, vamos a desmontar el mito y analizar 15 datos que prueban que, durante los primeros 10 años de su gobierno, la vida de los mexicanos empeoró drásticamente. Número 1. La Guerra de Reforma sumió a México en una pesadilla de sangre, hambre y miseria. Cuando Benito Juárez asumió la presidencia en 1858, México no solo estaba dividido ideológicamente, sino que estaba al borde del colapso total. La Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores, fue mucho más que un conflicto político. Fue un infierno para el ciudadano común, que tuvo que soportar saqueos, asesinatos, reclutamiento forzado y el desmoronamiento de la economía nacional. Imagina que vives en un pequeño pueblo agrícola en Guanajuato o Michoacán. Hasta hace poco, tenías cierta estabilidad, tu familia vivía de lo que cosechaba, el comercio local funcionaba y aunque había desigualdades, la vida era predecible. Pero con la Guerra de Reforma, todo cambió de la noche a la mañana. Las tropas liberales y conservadoras arrasaban los pueblos en busca de provisiones, secuestraban a jóvenes para obligarlos a pelear y saqueaban todo a su paso. De pronto, el alimento escaseó, los precios se dispararon y las ciudades se convirtieron en campos de batalla. Los mercados dejaron de operar, las carreteras estaban tomadas por bandidos y soldados, y cualquier intento de transportar mercancía terminaba en robo o destrucción. Lo que antes costaba unas cuantas monedas, ahora se vendía a precios imposibles. El hambre se convirtió en el enemigo silencioso, afectando a los campesinos más pobres, quienes ya no podían ni sembrar ni cosechar. Además, el reclutamiento forzoso fue una de las prácticas más brutales de la época. Los ejércitos, al carecer de soldados, capturaban a jóvenes campesinos, los obligaban a tomar un fusil y los enviaban al frente de batalla sin entrenamiento ni protección. Era una condena a muerte segura. Para las familias, esto significaba perder a sus hijos, hermanos o padres, sin esperanza de verlos regresar. La vida cotidiana se convirtió en un estado permanente de terror e incertidumbre. La destrucción no solo fue física, sino también económica. El peso mexicano perdió casi todo su valor y muchas familias quedaron atrapadas en la miseria, sin poder vender sus productos ni comprar lo básico para sobrevivir. Las ciudades que antes eran centros de comercio y cultura quedaron reducidas a ruinas humeantes y cadáveres en las calles. Pero lo más irónico es que esta guerra no resolvió nada. Tras 3 años de combates y sufrimiento, el país estaba en peores condiciones que antes. México no se unificó, las diferencias políticas no desaparecieron y la pobreza se profundizó. Benito Juárez no trajo estabilidad ni progreso en esta primera etapa de su gobierno. En cambio, dejó que México se desangrara en una guerra inútil, mientras él se refugiaba en diferentes ciudades, sin ofrecer soluciones reales. El pueblo mexicano no ganó nada con la Guerra de Reforma. Solo perdió. Número 2. La intervención francesa convirtió a México en una colonia y a los mexicanos en esclavos del imperio. Para 1861, el país estaba en ruinas. La guerra civil había dejado a México devastado, con ciudades destruidas, caminos intransitables y un gobierno sin recursos. Y fue entonces cuando Benito Juárez tomó una decisión que terminó de hundir al país, suspender el pago de la deuda externa. Esto fue la excusa perfecta para que Francia, con el respaldo de Inglaterra y España, invadiera México.
En 1862, los franceses llegaron con un ejército moderno y bien armado, mientras que los mexicanos, hambrientos y mal equipados, apenas podían resistir. Las tropas extranjeras avanzaron sin piedad, ocupando ciudades y estableciendo un nuevo régimen imperial, con Maximiliano de Habsburgo como emperador. Para el mexicano promedio, esto significó más explotación y más sufrimiento. Los campesinos indígenas, que antes trabajaban sus propias tierras, aunque con dificultades, fueron forzados a trabajar en las haciendas bajo el control de la monarquía. El sistema feudal regresó con más brutalidad, convirtiendo a miles en mano de obra barata para los nuevos dueños del país. Las leyes de Juárez, que en teoría buscaban redistribuir la riqueza, no sirvieron de nada bajo el dominio francés. Los ricos siguieron siendo ricos, y los pobres se hundieron aún más. En las ciudades, la ocupación militar francesa trajo represión, violencia y censura. Cualquier mexicano que criticara el nuevo régimen era ejecutado en plazas públicas y los soldados extranjeros abusaban de la población civil sin consecuencias. Mientras tanto, Benito Juárez huyó nuevamente, dejando que el país enfrentara solo la ocupación extranjera. Durante años, México no tuvo presidente, sino un emperador extranjero que gobernaba bajo las órdenes de Francia. El pueblo mexicano, ya golpeado por la Guerra de Reforma, ahora estaba bajo el dominio de un imperio que los veía como súbditos de segunda clase. La libertad y la justicia, las promesas de Juárez, nunca llegaron. Número 3. El saqueo de las iglesias hundó a los indígenas en la pobreza más absoluta. Uno de los pilares de la política de Benito Juárez fue la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos, parte de su paquete de reformas liberales. Suena bien en el papel, quitarle a la iglesia sus enormes propiedades y repartirlas entre el pueblo para crear una sociedad más justa. Pero la realidad fue muy distinta, y en lugar de beneficiar a los más pobres, los dejó en una miseria aún más profunda. Para entender el impacto de esta ley, hay que comprender el papel que tenía la iglesia en la vida cotidiana de los indígenas y campesinos. En aquella época, la iglesia no solo era un centro religioso, sino que también servía como refugio, banco, escuela, hospital y hasta proveedor de empleo para millones de mexicanos. En los pueblos más remotos, era la única institución que garantizaba algo de estabilidad. Pero con la reforma, todo eso desapareció de golpe. Las tierras y propiedades de la iglesia fueron confiscadas, pero en lugar de ser entregadas a los campesinos, fueron vendidas al mejor postor. ¿Quiénes compraron estas tierras? Los ricos hacendados y empresarios, quienes las acapararon y expulsaron a los indígenas que las trabajaban. Miles de familias, que habían cultivado esas tierras por generaciones bajo la protección de la iglesia, fueron desalojadas de la noche a la mañana. El resultado fue una catástrofe social. Los indígenas y campesinos, ya de por sí en situación precaria, ahora no tenían ni dónde vivir ni dónde trabajar. Se convirtieron en mendigos o jornaleros explotados en las nuevas haciendas, donde tenían que aceptar salarios miserables para sobrevivir. Lo que Juárez presentó como una medida de justicia terminó beneficiando a la oligarquía y destruyendo la estructura de sustento de los más pobres. El impacto fue tan brutal que, incluso décadas después, los efectos de esta reforma seguían afectando a las comunidades indígenas, muchas de las cuales nunca pudieron recuperar sus tierras y quedaron atrapadas en la pobreza extrema. Número 4. El gobierno de Juárez impuso impuestos excesivos que arruinaron a los comerciantes y artesanos. Uno de los mayores problemas económicos que enfrentó México durante el gobierno de Juárez fue la falta de recursos para financiar sus guerras. Y en lugar de buscar soluciones sostenibles, el gobierno cargó el peso de la crisis sobre los ciudadanos, imponiendo impuestos abusivos que terminaron por destruir la economía local. Para los comerciantes y artesanos, esto fue una sentencia de muerte financiera. Antes de la Guerra de Reforma, estos grupos sociales ya enfrentaban dificultades, pero al menos tenían mercados activos y podían vender sus productos. Sin embargo, con la llegada de los nuevos impuestos, el negocio dejó de ser rentable. Los pequeños comerciantes tuvieron que pagar tarifas exorbitantes solo por mantener sus tiendas abiertas, mientras que los artesanos vieron cómo sus productos perdían valor debido a la crisis y la competencia extranjera. Pero la peor parte la vivieron los campesinos, quienes no solo perdieron sus tierras con la reforma agraria, sino que además fueron obligados a pagar impuestos sobre la producción de sus cultivos. Imagínate trabajar de sol a sol para cosechar maíz o frijol, solo para que el gobierno de Juárez te cobre impuestos incluso antes de poder venderlos. Este abuso fiscal provocó una espiral de pobreza. Los comerciantes cerraban sus negocios porque no podían pagar. Los artesanos dejaron de producir porque nadie compraba. Los campesinos cayeron en deudas impagables y muchos fueron forzados a venderse como peones en las haciendas.
El resultado fue un colapso económico, donde solo los más ricos podían sobrevivir, mientras que los trabajadores comunes sufrían las consecuencias de un gobierno desesperado por recaudar dinero. Juárez, que tanto hablaba de justicia, terminó aplicando las mismas prácticas abusivas de los gobiernos contra los que decía luchar. Número 5. La centralización del poder de Juárez creó una dictadura encubierta. Benito Juárez es presentado como un defensor de la democracia, pero en realidad, su gobierno se convirtió en un régimen autoritario donde él acumuló todo el poder. Después de la Guerra de Reforma y la intervención francesa, México estaba agotado y dividido. En teoría, era el momento perfecto para restaurar la democracia, pero en lugar de convocar a nuevas elecciones y permitir una transición pacífica, Juárez se aferró al poder, manipulando las leyes para perpetuarse como presidente. Primero, extendió su mandato bajo la excusa de la guerra. Luego, eliminó a sus rivales políticos mediante exilios y encarcelamientos. Censuró periódicos y reprimió protestas, asegurándose de que nadie pudiera desafiarlo. Y cuando finalmente se realizaron elecciones, Juárez las manipuló a su favor, asegurándose de que su reelección fuera una formalidad. El resultado fue un país sin alternancia política, donde el poder estaba concentrado en una sola persona, y donde las voces disidentes eran silenciadas sistemáticamente. A esto se sumó la creación de un gobierno cada vez más militarizado, donde los conflictos internos se resolvían con represión y violencia en lugar de diálogo y negociación. Juárez no solo gobernó con mano dura, sino que dejó un precedente peligroso, la idea de que en tiempos de crisis, el presidente podía ignorar la Constitución y gobernar como un monarca. Este fue uno de los mayores daños que sufrió México en esta época, se normalizó el abuso del poder presidencial, algo que se repetiría en el futuro con otros mandatarios. Número 6. La reforma educativa excluyó a los más pobres y aumentó el analfabetismo. Uno de los grandes mitos sobre Benito Juárez es que impulsó la educación en México, pero la realidad es mucho más oscura. Durante su gobierno, la educación pública no solo fue limitada y elitista, sino que empeoró las condiciones de aprendizaje de los sectores más vulnerables, llevando a un incremento del analfabetismo en muchas regiones. Antes de las reformas juaristas, la educación estaba fuertemente ligada a la iglesia. Aunque no era perfecta, al menos las parroquias y conventos ofrecían alfabetización básica gratuita a niños indígenas y de escasos recursos. Pero cuando el gobierno de Juárez expropió las escuelas religiosas, no ofreció una alternativa efectiva, dejando a miles de niños sin acceso a la educación. La nueva educación laica y gratuita que prometió Juárez fue una falacia, porque en la práctica, las escuelas públicas eran escasas y mal financiadas. Los maestros ganaban sueldos miserables, las aulas estaban en condiciones deplorables, y en muchos casos, ni siquiera había suficientes libros ni materiales de enseñanza. Pero lo peor fue la falta de acceso en las comunidades rurales. Mientras en las ciudades principales se intentó establecer un nuevo sistema educativo, en los pueblos y zonas indígenas, la educación prácticamente desapareció. No había escuelas, no había maestros, no había nada. El resultado fue devastador. Miles de niños indígenas dejaron de recibir educación, aumentando la brecha entre ricos y pobres. El analfabetismo se disparó, especialmente en las zonas rurales. Las generaciones más jóvenes crecieron sin oportunidades de mejorar su condición social, perpetuando la pobreza. Mientras tanto, las élites económicas y políticas sí podían pagar educación privada para sus hijos, consolidando un sistema donde los ricos eran los únicos con acceso al conocimiento. Juárez se presentó como un defensor del progreso, pero su reforma educativa terminó perjudicando a los más vulnerables, condenándolos a una vida sin acceso al conocimiento y a mejores oportunidades. Número 7. El aumento de la deuda externa ató a México a los bancos europeos. Una de las crisis más graves que enfrentó México durante el gobierno de Benito Juárez fue el brutal endeudamiento externo, que hipotecó el futuro del país a manos de potencias extranjeras. Cuando Juárez asumió el poder, México ya tenía una deuda considerable, pero en lugar de buscar soluciones internas para sanear la economía, su gobierno recurrió al endeudamiento masivo, pidiendo préstamos a bancos europeos bajo condiciones abusivas. El problema no era solo la cantidad de dinero que se pedía prestado, sino los intereses y las condiciones que venían con esos préstamos. Los bancos franceses, británicos y españoles exigían tasas de interés altísimas y cuando el gobierno mexicano no podía pagar, los acreedores extranjeros presionaban con amenazas de intervención militar. Esto llevó a una situación insostenible. El presupuesto nacional se destinó casi por completo al pago de la deuda, dejando muy pocos recursos para infraestructura, educación o bienestar social. México se convirtió en un país dependiente de los bancos europeos, lo que lo dejó vulnerable a la manipulación extranjera. Los impuestos aumentaron brutalmente para intentar cubrir los pagos, golpeando aún más la economía de los ciudadanos comunes.
Uno de los episodios más vergonzosos de este endeudamiento fue la suspensión de pagos de la deuda en 1861, lo que provocó la ira de Francia, Inglaterra y España, quienes enviaron tropas a México para exigir su dinero. Este fue el pretexto perfecto para la intervención francesa y la imposición del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo. En otras palabras, las malas decisiones económicas de Juárez fueron una de las principales causas de la invasión francesa. Si su gobierno hubiera manejado mejor la deuda, quizás México habría evitado esa guerra que costó miles de vidas y dejó al país en ruinas. Número 8. El transporte y las comunicaciones se estancaron, atrasando el desarrollo del país. Uno de los mayores obstáculos para el progreso de México en el siglo XIX era la pésima infraestructura de transporte y comunicaciones. En un país tan extenso y con tantas regiones aisladas, era crucial mejorar las carreteras, los caminos y las rutas comerciales. Sin embargo, durante el gobierno de Juárez, el desarrollo de estas áreas fue prácticamente nulo. Antes de la reforma, la iglesia y los hacendados mantenían algunos caminos y rutas comerciales, pero con la expropiación de sus bienes, muchas de estas infraestructuras fueron abandonadas. El gobierno juarista no invirtió lo suficiente en la construcción de nuevas carreteras, dejando a los pueblos y ciudades prácticamente incomunicados. Los efectos de este abandono fueron catastróficos. El comercio se paralizó en muchas regiones, porque los productores no podían transportar sus mercancías con facilidad. Los viajes entre ciudades eran extremadamente peligrosos, porque los caminos en mal estado eran perfectos para los bandidos y asaltantes. El correo y las comunicaciones se volvieron ineficaces, lo que dificultaba la administración del país y la coordinación del gobierno. Mientras en países como Estados Unidos y Europa se construían ferrocarriles y carreteras modernas, en México el transporte seguía dependiendo de caminos de tierra en mal estado y de carretas jaladas por mulas. Esta falta de inversión en infraestructura hizo que México se quedara atrás en términos de desarrollo económico y comercial, consolidando su atraso frente a otras naciones en crecimiento. Número 9. El caos político fragmentó al país y generó guerras internas. Si algo caracterizó el gobierno de Benito Juárez fue la inestabilidad política constante. Mientras algunos lo ven como el gran líder que defendió a México de la intervención francesa, la realidad es que su mandato estuvo marcado por conflictos internos, divisiones, traiciones y un país que nunca tuvo paz. Antes de Juárez, México ya estaba dividido entre liberales y conservadores, pero su llegada al poder no trajo estabilidad, sino más guerra. De hecho, su ascenso se dio en medio de un golpe de Estado, cuando los liberales derrocaron al gobierno legítimo de Ignacio Comonfort en 1858. A partir de ahí, el país se convirtió en un campo de batalla. La Guerra de Reforma, 1858 a 1861, fue un conflicto brutal entre liberales y conservadores, dejando un saldo de miles de muertos y una nación completamente devastada. Pero incluso después de la victoria liberal, el gobierno de Juárez nunca logró unificar a México. Las consecuencias de este caos político fueron devastadoras. El país quedó dividido en facciones enemigas, con gobernadores que no reconocían la autoridad de Juárez. Las guerras internas destruyeron ciudades enteras, dejando a miles de mexicanos en la miseria. Los bandoleros y caudillos se aprovecharon del vacío de poder, aumentando la violencia y la inseguridad. En lugar de unir al país, Juárez gobernó con autoritarismo, tomando decisiones que solo alimentaban el odio entre mexicanos. Mientras él se mantenía en el poder, el pueblo sufría las consecuencias de un país en llamas. Número 10. El asesinato de opositores políticos y la represión a los disidentes. Uno de los aspectos más oscuros y menos mencionados del gobierno de Juárez fue su mano dura contra aquellos que se oponían a su régimen. Si bien es cierto que luchó contra la intervención extranjera, también persiguió y eliminó a muchos de sus enemigos políticos sin darles la oportunidad de defenderse. El ejemplo más claro de esto fue la ejecución de Maximiliano de Habsburgo en 1867. Aunque el emperador había intentado implementar reformas progresistas y contar con el apoyo de sectores indígenas y campesinos, Juárez decidió ejecutarlo sin posibilidad de negociación. Este acto fue condenado en toda Europa, pues se consideró una muestra de venganza más que de justicia. Pero no solo Maximiliano sufrió la represión juarista. Juárez también ordenó la ejecución de muchos líderes conservadores y perseguía a cualquiera que se atreviera a cuestionar su gobierno. Entre las víctimas de su régimen estuvieron generales conservadores y políticos que apoyaban a Maximiliano, quienes fueron fusilados en Querétaro. Líderes indígenas que se oponían a su gobierno, especialmente en Oaxaca, donde Juárez aplastó revueltas con brutalidad. Periodistas y escritores que criticaban sus políticas, a quienes encarceló o silenció de distintas maneras.
Lejos de ser un líder democrático, Juárez se aferró al poder y eliminó a sus enemigos de la manera más radical posible, estableciendo un precedente peligroso en la política mexicana. Número 11. La economía seguía siendo dependiente de los extranjeros. Uno de los grandes problemas que Benito Juárez nunca logró resolver fue la dependencia económica de México frente a potencias extranjeras. Aunque se presentaba como un líder que defendía la soberanía nacional, en la práctica, México seguía atado económicamente a intereses europeos y estadounidenses. Durante su gobierno, el país siguió exportando materias primas a precios ridículos, mientras que los productos manufacturados venían de Europa y Estados Unidos a precios elevados. Esto generó una economía desigual, donde los hacendados y las élites económicas se beneficiaban de la exportación, mientras que los campesinos seguían en la miseria. El país no desarrolló su industria, lo que impedía la creación de empleos bien pagados y mantenía a México en el subdesarrollo. Las decisiones económicas estaban dictadas por potencias extranjeras que imponían sus intereses sobre los del pueblo mexicano. En lugar de fortalecer la economía nacional, Juárez permitió que México siguiera siendo un país dependiente y vulnerable a los intereses extranjeros, condenándolo a un atraso económico del cual tardaría décadas en recuperarse. Número 12. La centralización del poder y su reelección indefinida. Uno de los aspectos más polémicos y dañinos del gobierno de Benito Juárez fue su ambición desmedida por el poder. A pesar de que la Constitución de 1857 establecía límites para la reelección presidencial, Juárez manipuló la ley para mantenerse en el poder durante más de una década. Cuando terminó su periodo en 1865, se negó a dejar la presidencia y argumentó que la guerra contra el imperio de Maximiliano justificaba su permanencia. Sin embargo, una vez que la guerra terminó en 1867, no mostró ninguna intención de retirarse. En 1871 se reeligió de nuevo, desatando el enojo de muchos sectores políticos. El problema de su reelección no era solo un abuso del poder, sino que generó fracturas en la política mexicana y provocó el levantamiento de Porfirio Díaz, quien lanzó el Plan de la Noria para exigir la no reelección. Además, su obsesión por mantenerse en el poder tuvo consecuencias devastadoras. La política mexicana quedó atrapada en un ciclo de caudillismo y autoritarismo, donde un solo hombre decidía el destino del país. El gobierno se volvió ineficaz, pues en lugar de enfocarse en mejorar la vida del pueblo, Juárez solo se preocupaba por consolidar su control. Sentó un peligroso precedente que luego seguirían otros dictadores, como Porfirio Díaz, quien justificó su largo mandato bajo la idea de orden y progreso. En lugar de dar paso a nuevas ideas y liderazgos, Juárez acaparó el poder y usó su prestigio para aferrarse a la silla presidencial, traicionando los principios democráticos que tanto decía defender. Número 13. El descuido de los campesinos y el agravamiento de la desigualdad. México era un país agrícola, donde la mayor parte de la población dependía del campo para sobrevivir. Sin embargo, durante el gobierno de Juárez, las condiciones de los campesinos no solo no mejoraron, sino que empeoraron gravemente. El gobierno liberal promovió las leyes de reforma, que supuestamente buscaban acabar con los privilegios del clero y repartir tierras. Pero, en la práctica, estas leyes solo beneficiaron a los grandes terratenientes y empresarios, dejando a los campesinos en una situación aún peor. Las consecuencias fueron devastadoras. Los indígenas perdieron sus tierras comunales, que fueron vendidas a empresarios privados, dejándolos sin sustento. Los hacendados se hicieron más ricos, ya que compraban enormes extensiones de tierra a precios ridículos, mientras que los campesinos no tenían dinero para comprar ni un pedazo de tierra. La desigualdad social se disparó, ya que los pobres no tenían acceso a recursos, educación ni oportunidades para salir adelante. En lugar de beneficiar al pueblo, las políticas de Juárez favorecieron a una nueva élite económica, condenando a los campesinos a la miseria y a un sistema de explotación aún peor que el que existía antes. Número 14. La falta de infraestructura y el estancamiento del país. Durante el mandato de Juárez, México sufrió un estancamiento en su desarrollo, ya que no se impulsaron proyectos de infraestructura que realmente ayudaran a modernizar el país. Mientras que otros países de América Latina avanzaban en la construcción de ferrocarriles, carreteras y puertos, México se quedó rezagado, atrapado en un sistema económico arcaico y sin inversiones en obras públicas. Los problemas fueron evidentes. Las carreteras eran escasas y estaban en mal estado, lo que hacía muy difícil el comercio y la movilidad de las personas. No se impulsó la industria, por lo que México seguía dependiendo de productos importados de Europa y Estados Unidos. Los servicios básicos eran casi inexistentes, especialmente en las zonas rurales, donde la mayoría de la población vivía sin acceso a agua potable, salud o educación. El resultado fue que México perdió años valiosos en los que pudo haberse modernizado,
mientras que países como Argentina y Brasil avanzaban con mayor rapidez en su desarrollo económico. Número 15. El rezago educativo y el alto nivel de analfabetismo. A pesar de que Juárez promovió la educación laica, en la realidad, el acceso a la educación siguió siendo un privilegio de las élites. En su gobierno, no hubo un verdadero plan para llevar la educación a las masas, lo que dejó a la mayoría del pueblo sumido en el analfabetismo. Algunos de los problemas más graves fueron: las escuelas eran insuficientes, especialmente en las comunidades indígenas y rurales. No se prepararon suficientes maestros, lo que hacía que la calidad educativa fuera muy baja. El analfabetismo superaba el 80% de la población, lo que condenaba a millones de mexicanos a la pobreza y la marginación. Mientras que en otros países se estaban impulsando sistemas educativos más avanzados, en México la educación seguía siendo un privilegio de unos pocos, lo que limitaba el desarrollo del país. En conclusión, el mito y la realidad de Benito Juárez. La historia oficial nos ha vendido la imagen de Juárez como el gran héroe de México, pero cuando analizamos los hechos, nos damos cuenta de que su gobierno tuvo enormes fallas y consecuencias devastadoras para el pueblo mexicano. Sí, fue un símbolo de resistencia contra la intervención extranjera, pero también fue un líder que se aferró al poder de manera autoritaria y promovió su reelección indefinida. Dejó al país en bancarrota y con una deuda gigantesca. Agravó la desigualdad social, beneficiando a las élites y olvidando a los campesinos. No impulsó el desarrollo económico ni la infraestructura del país. Falló en mejorar la educación, dejando a millones de mexicanos en la ignorancia. Entonces, ¿fue Benito Juárez realmente un héroe? ¿O simplemente un político más que gobernó con intereses personales, dejando al pueblo en una situación peor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te pareció interesante este análisis, suscríbete a Dovistoria y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás del mito de Benito Juárez. Nos vemos en el próximo episodio.